Como es, esto se llama, bueno, metafísicamente, ¿no? Se llama circular, hacer circular la energía del dinero. Nosotros vivimos muy apegados a todos, ¿no? Pero especialmente al dinero, ¿no? Porque tenemos mucho miedo a perder, porque creemos que el dinero es algo que es mío y que si yo lo doy lo pierdo, ¿no? Eh, entonces, por eso nos cuesta tanto conseguirlo y estamos tan interesados en conservarlo o multiplicarlo para seguir engrandeciéndonos nosotros mismos, ¿no? Por eso se inventaron los bancos, las cuentas y todas estas cosas, cuenta corriente, lo invertir en la bolsa, y todas estas cosas que hay en el mundo, ¿no? Porque el hombre en su ambición es así, somos así. Pero y por eso el dinero tiene ese problema con el dinero, a nivel mundial estamos hablando ya, ¿no? Porque nosotros en nuestro egoísmo no le dejamos que el dinero cumpla la función verdadera que tiene, que es circular. Cuando el dinero circula, es que es maravilloso ver cómo después el dinero vuelve a ti. O sea, es más, se vuelve multiplicado. Porque cuando uno da, sin ese sentido de carencia, de que, ay, qué dolor esto que estoy dando y que lo pierdo, cuando uno da realmente de corazón, es que todo te vuelve. Todo te vuelve. Es así. El dinero es una energía. Y como todos somos del mismo, eh, cuando actuamos de manera egoísta, bueno, a veces, ¿no? Pero bueno, es que si no estamos atentos no aprendemos. Tenemos que estar muy atentos. Atención, a mí me gusta, ¿no? Me vino algo. Estaba, atención, fíjense, a mí me gusta relacionarlo con estar en el corazón, ¿no? Porque es que cuando uno es uno mismo y está receptivo, ¿no? Es que es que te viene todo. Es que te viene todo, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, ¿no? Que yo sufría mucho por el asunto del dinero, porque la verdad que tenía, bueno, sufrí muchas pérdidas, muchas cosas me han pasado, ¿no? Y, y recuerdo que, claro, cuando comencé a darme cuenta de esto, ¿no? Que les estoy diciendo, de que en realidad el dinero es una energía y que hay que dejar, o sea, confiar, dejarla que circule y no estar con ese temor a perder y todo eso, increíblemente empezó a venirme el dinero de fuentes que yo jamás hubiese imaginado, ¿no? Ahora, cuando estaba muy aferrada y con mucho miedo, es que el dinero me escapaba siempre, porque, claro, ¿no? O sea, no te llega, porque sentís culpa, porque sentís que no mereces nada, y porque encima tenés tanto miedo a perderlo, ese poquito que conseguiste, que le das un valor que es falso, no el verdadero valor, ¿no? Y bueno, así funciona todo aquí, parece ser, pero es que tenemos que verlo, estar muy atentos. Como, mm, ¿vieron cuando uno es pequeño va a la calecita? Y no sé hoy en día si existe, porque la verdad, ¿no? Pero cuando yo era pequeña iba a la calecita y me encantaba agarrar la sortija. El señor hacía así y yo quería agarrar la sortija. Pero para poder agarrar la sortija yo tenía que estar muy atenta. Si no estaba atenta, no podía agarrarla. Ese es el problema. Vivimos tan distraídos de la vida y después decimos que amamos la vida y que queremos la vida. Es que no vivimos. Eso hay que observarlo. En vez de estar siempre queriendo que se cumplan mis deseos, mis preferencias personales, él vivía continuamente en un estado de presencia, ¿no?
sin estar atendiendo ahí tanto esta voz que me habla de mis preferencias personales, ¿no? Por ejemplo, el que vive en un estado de rendición, ¿no? Dice, ay, qué ganas de tomarme un helado. Se va a la heladería, ¿no? Ay, yo quisiera tomar un helado de chocolate. Entonces llega a la heladería y le dice al señor, sírvame un helado de chocolate. Y el señor le dice, no, no, chocolate no hay, solo hay frutilla. El que vive muy bajo sus preferencias va a decir, ah, no, entonces no. Se pega la vuelta y se va, ¿no? Y el que no le da mucha bola a sus preferencias, dice, ah, bueno, solo hay frutilla, bueno, tomaré frutilla. Y se come el helado de frutilla y feliz la vida. Ahora el que no, se va a oponer y va a decir, no, no, debería haber habido, o se va a otra heladería porque él tiene que ser de chocolate, ¿no? Un ejemplo, es un ejemplo tonto, pero, ¿no? El problema es cuando yo me empecino en que quiero hacer X cosa. Fíjense en cómo nos cuesta cuando nos empecinamos. Cuando vamos con el fluir de la vida y dejamos que las cosas lleguen a nosotros, es que ahí es maravilloso porque la vida nos da muchas sorpresas. En cambio, si estábamos todo el día planificando, ¿no? ¿Cuántas personas hay que viven así? Una estructura. Hasta desde que ponen el primer pie en la cama, tienen todo estructurado, ¿no? Hasta con algunos con horario también, de cómo van a hacer sus cosas. Claro, ¿cómo podemos estar abiertos así? Estamos totalmente cerrados. Fíjense, ¿no? Esto que hablan tanto, hoy en día se habla tanto en la espiritualidad, del estar inspirado, estar en el estado cero, el estado vacío. Es que es esto lo que él está narrando, ¿no? Él dejaba, ¿no? Se entregaba con todo su ser a lo que fuera que tenía que hacer. Y es que las cosas iban sucediendo solas, no tenía que hacer nada. Dejaba, ¿no? Que le vinieran las cosas a él. Bueno, así es cuando realmente todo sucede. O sea, esto que decimos, verás milagros, porque es que estoy centrado en mí mismo, o sea, desde mi ser, y sé quién soy, y desde ahí, ¿no? Estoy atento, y es que todo llega. Así es como todo va llegando, sin que yo empuje el río, ¿no? Como dice ese famoso libro, ¿no? No empujes el río. Sino yo quiero empujar el río, es que no, es que me estoy oponiendo, ¿no? Al fluir de la vida. Vieron que, por ejemplo, en el curso de milagros, ¿no? Que hablan mucho de esas leyes del caos, ¿no? Que dice, ¿no? Que una de las leyes del caos es que cada uno cree tener su verdad, ¿no? En forma individual. Y fíjense en que ese es el gran problema de los seres humanos, ¿no? Esto de que yo sé, yo tengo mi verdad, las cosas son así. Bueno, ese obstinación y ofuscación es también forma parte de lo que ahora nosotros cuando miramos el mundo decimos, pero cuánto caos, ¿no? Bueno, ¿cómo no va a haber caos si estamos viviéndonos así, ¿no? Queriendo sostener, ¿no? Cosas desde la individualidad cada uno, en lugar de estar al servicio de la vida, que es lo que está él practicando, o sea, él está al servicio. Cuando uno está al servicio de la vida, es que está con las manos vacías. Entonces si no hay nada en mis manos, entonces las cosas vienen. Por eso Jesús dijo, pide que se te dará, porque es que cuando pedís, ¿no? Pero no es que pedís egoístamente, sino que pedís porque sabés que eso lo vas a compartir con todos, es que te viene multiplicado. Es que funcionamos así. Pero hay que experimentarlo, no hay que creerse nada, hay que llevarlo a la práctica.